Buenos días a todos, espero estén teniendo un excelente día. Como varias personas sabrán, este canal anteriormente subía narraciones de manhwas y fue penalizado con 2 strikes. Por eso me gustaría desviar el contenido de este canal un poco, pero no quiere decir que deje de subir narraciones dado que existe el canal secundario. La dinámica es la siguiente: haré una review o reseña que mostrará cómo percibí la serie. Sobra decir que omitiré varias cosas. Al final del video, calificaré la serie basado en su personaje principal, la línea que sigue la historia, el desarrollo de personajes secundarios y antagonistas. Sin nada más que decir, permítame presentarme. Soy Ignis Fatuous y sean bienvenidos una vez más. Alerta de spoiler. La intención del video es generar un espacio para compartir opiniones sobre la serie, por lo tanto puede arruinar la experiencia de la serie en caso de que no sea vista. Es recomendable leerla antes de ver el video, y si no están seguros, pueden ver en la caja de comentarios el momento exacto en donde puntuó la serie. Empecemos con la causante de todo esto. Esta historia ciertamente es interesante, hasta el momento es la única que conozco que da inicio desde el interludio. Nos cuenta la historia del hijo Jae, una persona que lleva atrapada en la torre tutorial cerca de 7 años y medio. Todavía le falta un total del 40% para poder completarlo, y la razón por la que no ha podido ascender es debido a que el piso 61 pide la ayuda conjunta de 2 retadores del tutorial. Sin embargo, nadie había podido llegar donde se encontraba el hijo Jae. Él estaba enfrentando la torre tutorial desde la dificultad más difícil, la dificultad infierno. Aquí solo había una posibilidad de sobrevivir del 0.1%. Las personas que ingresaban al tutorial no querían arriesgarse ante semejante dificultad, por lo tanto no la elegían. En este punto, las únicas personas que enfrentaban la dificultad infernal eran las que tenían problemas de cordura. Con la llegada de la oleada número 81 de retadores, vino la persona que lo iniciaría todo, una arquera olímpica, Lee Young-hee, alguien que eligió la dificultad infernal por accidente. Después de varios años, era la única esperanza para nuestro protagonista. Para evitar que ella muriera, Lee Ho-jae empezó a narrar todo lo que había vivido, cosa que nos lleva 7 años y medio atrás. En ese entonces nuestro protagonista había renunciado completamente a su vida. Su monótona vida consistía en embriagarse y ver programas de televisión, hasta que un día, frente a él, una invitación al mundo del tutorial apareció. Al ser un retirado jugador profesional de videojuegos, eligió ir a la dificultad más alta. Entonces fue transportado al primer piso del tutorial. Allí se encontraban 3 personas que eligieron la dificultad más alta también. Ellos le explicaron a nuestro protagonista lo que había descubierto en este mundo. Por ejemplo, poseían un inventario o podían ver las personas conectadas de las otras dificultades, tal como un juego. Lee Ho-jae nuevamente fue transportado a otro lugar. Era una armería. Esta era la primera elección para un jugador. Con esto, el apagado espíritu de nuestro protagonista volvió a encenderse. Esta era una decisión complicada, porque no solo ponía a consideración el futuro enemigo que enfrentaría, sino también no descartaba la idea de enfrentar futuros aliados. Con eso en mente eligió una espada y escudo. Después de eso, sus compañeros de piso se presentaron, y a pesar de que hubo desacuerdos, no fue impedimento para que los 4 se llevaran bien. Así tranquilamente pasaron 3 días. El tutorial comenzó, y contrario a las expectativas de todos nosotros, esto no era un RPG normal, y por supuesto, esta serie tampoco lo era. El grupo fue separado, y tanto ellos como nosotros no sabíamos lo que venía cuesta arriba. En un instante, nuestra burbuja fue destruida. Las armas no tenían sentimientos. Una ballesta destrozó la pierna de nuestro protagonista. Esto no era un juego. Ante el inimaginable dolor, solo podía retirarse para recibir asistencia por parte de la Sala Blanca. La fortuna de elegir un escudo le permitió seguir con vida. El impacto todavía no terminaba. Nos enteramos que las personas con las que convivió nuestro protagonista en esa habitación no lograron tener la misma suerte. Murieron. No importa cuánto nos agradaban, no hubo guión que pudo salvarlos. Sosteniendo la voluntad de los caídos, tenía que completar este retorcido tutorial. Sin embargo, buenos sentimientos no eran suficientes. Volvió a perder al enfrentar las trampas de flechas. En menos de un día, nuestro protagonista casi muere 2 veces. Lee Ho-jae subió de nivel, cosa que le permitió curar todas sus heridas. Una forma de enfrentar este abrumador tutorial fue revelada. Con la ayuda de la Sala Blanca, siempre y cuando no muriera instantáneamente, podía volverse más fuerte. Ante este proceso de pensamiento, una deidad empezó a tener interés en Lee Ho-jae. El tiempo pasaba, y las trampas de flechas no eran intimidantes. Sin embargo, un descuido podía cobrar muy alto. Si no fuera porque había un estanque curativo, Lee Ho-jae hubiera muerto. Este estanque indicaba que solo había un obstáculo para finalizar el desafío, la sala del jefe final. Ante una sala con trampas y condiciones mucho más potentes pudimos ver la tenacidad de un protagonista que había perdido su sentido de la vida. Ya no se encontraba en esa habitación oscura lamentando sus pérdidas, ahora se aferraba fuertemente a la vida. Incluso después de 29 días, guardaba respeto a las personas con las que convivió 3 días. Al completar el piso, el retador recibiría una recompensa en base a sus méritos, lo que le permitiría fortalecerlo considerablemente. Apareció un portal.
Ese lo llevaría a otro lugar. Allí se encontraba una carismática y adorable mujer conejo. Ella era la administradora de esta dificultad. Se encargaba de proporcionar información en base a los méritos de los retadores. Aparte de los consejos para enfrentar el siguiente nivel, fuimos enterados que la muerte aquí era absoluta. En la sala de espera del segundo piso, Lee no se sentía ansioso por completar el siguiente desafío. Al estar relajado podía considerar cosas que normalmente no haría. En solo 32 días, su vida dio un giro de 180 grados. Se preguntaba, ¿qué futuro le deparaba si hubiera continuado viviendo de esa manera? Eso quedó en el pasado. Ahora tenía que concentrar sus pensamientos en fortalecerse a sí mismo. En estos tiempos, nos enteramos de dos cosas. La primera, Lee podía utilizar la función de subasta, que ofrecía objetos obtenidos de los demás retadores. Y la segunda, con cada ronda, nuevos retadores entrarían al tutorial. Nuestro protagonista quería advertir sobre los peligros del tutorial, pero muy pocas personas le harían caso a un desconocido. Lee tenía que continuar despejando los pisos. Esta vez las trampas de flechas fueron mucho más fuertes. Aparte de eso, también habían agujas venenosas. Sin embargo, eso no era lo único peligroso de este desafío. El deseo de poder también lo era. Lee quería aumentar sus habilidades y estadísticas a cualquier coste. Tantas veces cerca de la muerte le permitieron saber qué momento era el punto crítico. A medida que avanzaba el desafío, este fue adquiriendo más características. Primero la temperatura aumentó al punto de quemar la piel de nuestro protagonista, y después descendió hasta congelarle las extremidades. En los tiempos libres de Lee buscaba información en la comunidad. Sin embargo, aún a expensas de la muerte, el egoísmo humano seguía presente. Información falsa se juntaba a las personas que querían ayudar a las demás personas a sobrevivir en el tutorial. También se corrió el rumor que habían 100 pisos en el tutorial. Tiempo después, nuevamente llegó a la sala del jefe. Pero había algo mal. En esa habitación le permitían regresar a la sala de espera. Para poder superar este desafío, necesitaba permanecer en este domo durante 3 horas. Por esta razón le permitieron regresar. Sin embargo, esto no era tan fácil como aparentaba. Aquí experimentaría los sufrimientos de su vida. El momento donde fue atravesado por una flecha por primera vez, e incluso recuerdos más dolorosos que el dolor físico. La primera vez que rechazaron su confesión de amor, y por último, la muerte de su padre. Estos recuerdos no lo iban a matar, pero quemaban su alma. Este desafío crearía una herida que no se podía curar con la regeneración de la sala de espera. Lee tampoco podía dejar que mancillaran sus recuerdos de esta manera. Prefería lacerarse a tener que vivir esto. De esta manera, completó el desafío del segundo piso. Este evento trajo la atención de varias deidades, entre ellas la deidad de la lentitud, quien quería regalarle algo a nuestro protagonista, una habilidad, parpadeo. Le permitía teletransportarse a cualquier lugar en su rango de visión. Al llegar donde la administradora, fue enterado que estos regalos eran dados a las personas excepcionales. La curiosidad de Lee por los dioses aumentaba cada vez más, pero Kirikiri, la administradora, no podía darle una respuesta. Esto era algo que él tenía que responder por su propia cuenta. Al llegar a la sala de espera, fue sorprendido por el regalo de la deidad de la lentitud, pero también tenía que ser cuidadoso con tal poder. Si llegase a aparecer donde había un objeto, tener una extremidad separada no sería agradable. También le llegó una carta. Era una invitación de reclutamiento por parte de la Confederación de Representantes. Sin embargo, él era el único en la dificultad infernal. Desarrollar vínculos con otras personas era secundario. Se concentró en despejar el tutorial. Gracias al poder de la deidad de la lentitud, fácilmente atravesó el tercer nivel. Incluso la sala del jefe a duras penas presentó un desafío. Este era el poder dado por un dios, algo que tomó decenas de días, tomó apenas escasas horas. Al completar el tercer piso, otra deidad le dio como recompensa otro regalo. Eran las alas de Talaria, habilidad que le permitía deslizarse por el aire libremente, incluso brindar protección contra ataques a distancia. Nuevamente en la pradera, recibió consejos para el próximo piso por parte de Kirikiri, sobre su nueva habilidad y una información adicional. Próximamente vendría el día de la gran conferencia. Con la llegada de este día, Lee entendería el significado de este mundo. Mientras tanto, en otras dificultades, personas que fallaron en superar el primer piso se aprovecharon de los recién ingresados. Estas personas eran la Confederación de Representantes. Nuestro protagonista diligentemente continuó fortaleciendo cada habilidad suya, hasta que sea el momento de desafiar el cuarto piso. Este piso era diferente. El tutorial le decía que había acabado el tiempo para entrenar sus reflejos y resistencias. Era momento de poner a prueba lo aprendido frente a un monstruo. Mientras que en otras dificultades se enfrentarían a un pequeño goblin o un hobgoblin, aquí tendría que enfrentar a un goblin mucho más alto. Un goblin instructor, un experimentado maestro contra un novato. Lee nuevamente fue apuesto contra las cuerdas. En este momento, descubrió que podía utilizar las habilidades dadas por los dioses y las autoridades.
para atacar. Tiempo después, como los nombres de los monstruos decían, Lee Ho-jae aprendió a enfrentarlos, incluso llegando al punto a pelear mano a mano con ellos. El tiempo no se detenía, y con la llegada de nuevos retadores la presión de los habitantes del tutorial se intensificó. Monstruos atacaban la tierra, las armas de fuego eran poco efectivas, incluso varios países habían perecido. La familia y amigos de Lee Ho-jae estaban en peligro. Con esto entendió el significado del mundo del tutorial. Ellos fueron traídos a este mundo para detener la catástrofe que ocurría en la tierra. Aunque algunas personas del tutorial no lo quisieran, tenían familiares y amigos en la tierra. Tenían que despejar rápidamente el tutorial. Lee Ho-jae no estaba extenso de esto. Había reducido sus tiempos de descansos a 2 horas. El resto de tiempo lo usaba para fortalecerse. Sin embargo, no todas las personas pensaban de esta manera. La Confederación de Representantes quería hacer una hegemonía en el primer piso de la sala de espera. Era momento para enfrentar la sala del cuarto piso. Era momento de enfrentar la sala del jefe del cuarto piso. Lee Ho-jae había llegado a este punto varias veces. Por muchas ansias de completar el tutorial que tuviera, no podía subestimar el tutorial. La condición de victoria era extrema. Tenía que asesinar al rey del reino de los Goblin. En una tierra tan grande no sabía dónde dirigirse. Poco tiempo después se encontró una fortaleza. Entonces comenzó una masacre sin precedentes. La insensibilidad de Lee Ho-jae era debido a que creía que este mundo era creado con magia. Quedarse en la fortaleza era un buen plan para Lee Ho-jae. Le permitiría ganar ventaja sobre los Goblin, y en efecto, el plan funcionó. Los Goblin venían a una muerte sin sentido. Más Goblin seguían viniendo. Primero fue un pequeño grupo de 20, pero rápidamente el número escaló a más de 100. Tenía que viajar a otras fortalezas para hacer daños. Cuando el enemigo llegó a la cuantiosa suma de 200 soldados, él los venció a todos. En todo este tiempo hubo algo que no cambió. La sonrisa de Lee Ho-jae no desaparecía. Cuando quedaban pocos soldados enemigos, decidió movilizarse a la ciudad donde residía el rey. Era momento de terminar con este desafío. En ese momento su sonrisa desapareció de su rostro. Se dio cuenta que los Goblin eran más que monstruos. Ellos también tenían emociones, tal como los humanos. Esto no parecía ser construido con magia. Recordaba las miradas de resentimientos y llantos desgarradores por parte de los Goblin. Para ellos, él era un monstruo que un día vino a matarlos sin motivo alguno. Incluso si fallara esta prueba, sus enemigos seguirían haciendo lo mismo. Estaba confundido. Por el momento no podía hacer nada más que acabar esto rápidamente. Llegó a la sala del rey y decidió ignorar a la guardia real. Tenía que terminar todo rápidamente. Contrario a sus expectativas, el rey no puso resistencia. Él era uno de los que había sufrido más. Su pueblo había perecido por protegerlo a él. También quería terminar con esta pesadilla. El rey cayó y los súbditos lloraban. Incluso los hijos del rey estaban aquí. La recompensa que obtuvo en este piso fue el conocimiento antes del tiempo de Babel. Le permitía entender el lenguaje de los monstruos. Ante las maldiciones de los desesperados Goblin, por fin comprendió. Estos no eran los videojuegos que jugaban en la tierra. Esto era real. Las deidades que tenían en buena estima a Lee Ho-jae lo llevaron donde la administradora. E incluso una estuvo enojada por este evento. Kirikiri también estaba triste. No sabía cómo reaccionaría nuestro protagonista ante esto. También era muy pronto para entender la verdad de todo esto. Solo podíamos saber que las deidades estaban interesadas en el potencial de Lee Ho-jae para volverse un apóstol de Dios. Dentro de ellos estaba la deidad de la lentitud, alguien que caminaba junto al tiempo sin detenerse y dudar. También Kirikiri esperaba que no pensara demasiado sobre esta situación, pero todos nosotros sabíamos que una semilla había sido plantada en Lee Ho-jae. Nuestro protagonista llegó a la sala de espera del quinto piso. En este punto sus memorias empezaban a nublarse. Ya no recordaba a las personas con las que había convivido en el primer piso. También necesitaba encontrar una respuesta al desafío del cuarto piso. No había duda que los Goblin eran igual a los humanos, excepto en su apariencia. Lo que hizo es considerado como un asesinato. Lee Ho-jae es compasivo y cruel consigo mismo. Sabía de las acciones injustas que hizo, pero aún así, lo volvería a hacer en un futuro. Tenía que despejar este tutorial. Habían familiares en la tierra que tenían que ser salvadas. Aunque esta situación se repita, él haría lo posible para recordar a sus adversarios. Este era el respeto que merecían sus enemigos que perdieron su vida al enfrentarlo. Eso no era una pregunta fácil. Requería tiempo. Después de todo, él no era alguien sin emociones. En la dificultad fácil, personas intentaban saltarse la regla impuesta por la Confederación de Representantes. Ellas esperaban al menos comer más. Sin embargo, el castigo por hacer esto era la muerte. Lee Chan-suk había fallado en completar el primer piso. Entonces aprovechó la confusión de las personas recién ingresadas y utilizó su fuerza de nivel superior. Sabía que podía reinar sobre este mundo al tener una gran cantidad de esclavos. Mientras tanto, en las dificultades superiores, los retadores empezaron a moverse.
Habían recibido información por parte de las víctimas. Lee Ho-jae también recibió información por parte del día de la gran conferencia. Todos los retadores del tutorial estarían en un solo lugar, y este día sería muy pronto. En el desafío del quinto piso, Lee Ho-jae tenía que derrotar a hombres lagarto. A comparación de los Goblin, estos enemigos tenían un mayor dominio en el manejo de las armas y eran más ágiles. Sin embargo, actualmente no podía centrarse en limpiar el piso. El día de la gran conferencia había llegado. Muchas personas estaban emocionados por conocer a las personas de la comunidad. En estos momentos, Lee Ho-jae se dio cuenta de la diferencia que había entre las personas de otras dificultades con la dificultad infernal. Él era mucho más fuerte que nadie. En este espacio, el sistema prohibía la violencia. Sin embargo, Lee Ho-jae necesitaba verificar esto. Las armas de filo eran repelidas instantáneamente, pero no ocurría lo mismo con las extremidades. Solo eran repelidas cuando llegaran a comprometer la vida de la persona. Mientras verificaba los vacíos del sistema, fue llamado por Kim Mi-hyuk, una persona de dificultad normal encargado de vigilar a la Confederación de Representantes. Él esperaba solucionar el problema con aquel gremio en esa oportunidad. Para ello, tenían que tomar acción una vez fueran traídos por el sistema. Cuando la Confederación de Representantes llegó, hicieron de la vista gorda sobre sus fechorías, pero no contaban que una víctima hiciera contacto visual con nuestro protagonista. Ella ya sabía de él, su temperamento era diferente a las personas presentes. Por eso, pidió ayuda, arruinando el plan de la Confederación. Fueron golpeados por Lee Ho-jae, Kim Mi-hyuk y el resto de personas enteradas del problema. Los planes hechos por la Confederación de Representantes fue arruinado en cuestión de minutos. Sin embargo, las víctimas no dejarían que eso acabara rápidamente. Dentro de ellas estaba Park Yun-ah. Fue la chica que le pidió ayuda a nuestro protagonista. Su hermana había muerto a manos de la Confederación. Ella quería venganza, por eso quería poder. Este poder solo podía ser dado por alguien como nuestro protagonista. Él le entregó un arma de fuego, la pistola del castigador. Park Yun-ah estaba al tanto de los vacíos de las reglas del sistema, por lo tanto, pudo acabar fácilmente con la vida de Lee Chan-suk. Con la caída de la Confederación de Representantes, se levantó otra facción, la milicia civil, liderada por Park Yun-ah y Kim Mi-hyuk. Ellos se encargarían que las condiciones de vida dentro del tutorial sean justas. Ellos dos tendrían mucho trabajo a partir de ahora. Nuestro protagonista también tenía su propio trabajo, era limpiar el tutorial. Era momento para que él enfrentara al jefe final del quinto piso. Era un poderoso hombre lagarto, el guerrero de la sombra oscura, Etalt. Este enemigo era diferente a los demás hombres lagarto. No era agresivo, sino cuidadoso. Por lo tanto, era susceptible a las distracciones como las conversaciones. Volviendo al presente, Lee Ho-jae le recomendaba a Lee Jong-hee que no escatimara en gastos para enfrentar a Etalt. Ella era bastante problemática. Cuando la enfrentó, intentó despistarla halagándola. Gracias a eso obtuvo la oportunidad de atacar 3 veces sin que ella lo atacara. Esta confianza podía hacerla pagar por su vida, pero ella tenía las habilidades necesarias para poder enfrentar las autoridades regaladas por los dioses. Los hombres lagartos eran atraídos por las personas fuertes, y Dalta fue flechada por Lee Ho-jae. Su intención había cambiado de proteger al quinto piso a emparejarse con él. Ante la negativa de nuestro protagonista, ella se alteró. No entendía por qué alguien más débil que ella la rechazaba. En este momento de ira ciega, el brazo de Hidalta fue cortado, cosa que la hizo enfurecer más. Ahora luchaba con la intención de matar. Si nuestro protagonista no hiciera nada, hubiera muerto aquí. Por eso, decidió aprovechar los sentimientos que tenía de la guerrera de los hombres lagarto. Irónicamente, esta guerrera conocida por su cautela cayó en la trampa y atacó tomándola desprevenida. Nuestro protagonista no era una persona justa. Él intentaría sobrevivir a como de lugar, incluso si tuviera que aprovecharse de las debilidades de su enemigo. Esto es desagradable incluso para nosotros como audiencia. Y el mal sabor de boca se incrementa cuando nos enteramos que la tribu de los hombres lagarto despreciaba a los cobardes o cautelosos como Hidalta. Por eso ella cayó flechada ante los halagos de nuestro protagonista, porque hasta el momento fue el único que la aceptó, pero aún así su confianza fue traicionada. Ellos habían sido destinados a matarse mutuamente. Ninguno de nosotros podíamos hacer nada. Los dioses resentidos le otorgaron una habilidad especial: convocar al fallecido. Esta habilidad le permitiría revivir a un fallecido por un periodo de tiempo, con un límite de usos de 5 veces. La intención de los dioses era clara, pero Lee Ho-jae no caería ante ellos. Al llegar con la administradora, él fue reprochado por sus actos injustos. Nuestro protagonista no estaba interesado en hacer preguntas relacionadas al progreso del tutorial. Quería saber más sobre la existencia de sus enemigos. Sin embargo, esta pregunta no era algo que ella pudiera responder. Kirikiri le recomendó comprar muchas pociones para el siguiente nivel. Muchas no serían suficientes, porque él permanecería durante mucho tiempo estancado.
Cuando Lee Ho-jae llegó a la sala de espera del sexto piso, comprendió lo que dijo la administradora. El desafío de este piso requería la ayuda de 5 retadores. Quería decir que nuestro protagonista tenía que igualar la fuerza de 5 personas de la dificultad infernal. Y el desafío de esta ocasión era resistir. La iglesia maligna de Bahar había obtenido los fragmentos del poder divino de un dios. Tenían la intención de envolver todo el continente en caos. Nuestro protagonista tenía 2 opciones: o bien aguantar hasta que los santos caballeros llegaran a ayudarlo, o derrotar a los 16 sacerdotes malignos. Después de 4 horas de caminata entre los pasillos, Lee Ho-jae se encontró con el temible ejército de no muertos de la iglesia de Bahar. Utilizando sus alas de Talaria, podía cubrir los pasillos para evitar que un enemigo se escabullera. Sin embargo, no importaba cuántos enemigos derrotara, ellos eran demasiados. De esta manera, nuestro protagonista había perdido por primera vez frente a este tutorial. Había sido completamente derrotado. Él hace un tiempo había superado los límites humanos. Sin embargo, ahora mismo solo podía rechinar sus dientes de impotencia. Con el comienzo de una nueva ronda, las malas noticias venían. Una de las 8 provincias de Corea había caído. También rastros de resurgimiento de la Confederación aparecía. Sin embargo, Park Jun-ah purgó los causantes de esto. Kim Mi-hyuk también estaba ocupado creando un sistema donde se pudiera intercambiar bienes a través del sistema de subastas. Nuestro protagonista también tuvo un trabajo en esta ocasión. 2 personas ingresaron a la dificultad infernal. Él intentó aconsejarlos, pero los 2 fallaron. Uno murió y el otro renunció a pasar el tutorial. Esta persona viviría por el resto de su vida al lado del portal del primer piso. En cuanto al trabajo de nuestro protagonista, sabía que revivir a un monstruo no era conveniente, por lo que tenía que sí o sí ganar la fuerza de 5 personas. Volvió a enfrentar el sexto piso, sin embargo, nuevamente fue derrotado. Regresando al presente, Kim Mi-hyuk se despedía de Lee Ho-jae. Era momento para que regresara a la Tierra. Esta persona fue su amigo, incluso podríamos decir que su familia durante 8 años. Parece ser que nuestro protagonista se libraría del tutorial. Se sentía como si no fuese posible volver a hablar con él. Lee Ho-jae estaba ansioso, quería salir de aquí. Ahora, viendo el punto de vista de Lee Jong-hee, era momento de poder ver el avance de nuestra salvadora. Ella se estaba preparando para desafiar el piso número 6. Ella conocía a nuestro protagonista de antes, porque lo conocía como jugador profesional. Sabía que si él no estuviese aquí, ella habría muerto hace mucho tiempo. También sabía que él estaba esperando ansiosamente en el piso 60 por su llegada, tal como una princesa queriendo ser rescatada. Lentamente, ella empezaba a desarrollar sentimientos hacia su patrocinador. En el enfrentamiento de Lee Jong-hee contra el sexto piso, pudimos ver la diferencia entre un novato sin conocimientos contra un novato con conocimientos y apoyo. Ella poseía todo tipo de equipamiento y habilidades, incluso la apreciada y desconocida magia, que podía adquirirse después de llegar al piso número 30. Hechizos de velocidad, de vuelo, de invisibilidad. Hacía ver esto como un juego de niños, sin embargo, seguía siendo la dificultad infernal. Lee Jong-hee en esta incursión pudo encargarse de 3 monjes antes de ser forzada a retirarse. Lee Ho-jae del presente había hecho todo lo posible para poder avanzar al piso 61, sin embargo, todo había fallado. Incluso había creado un clon de sí mismo para suplir el segundo retador, pero fue imposible. También pensó en regalar su clon y cuando este llegase a la Tierra intercambiar su alma. Ahora tenía sus esperanzas puestas en un huevo de dragón que compró en la casa de subastas por un precio exorbitante. Nuestro protagonista algunas veces iba al piso 61 para ganar puntos. Allí yacían 2 jefes que tenía que derrotar simultáneamente, la gobernante de la montaña helada y el gobernante del volcán. Los 3 se llevaban bien, incluso parecían preocupados del deber de nuestro protagonista. En este punto, el poder de Lee Ho-jae era incalculable. Incluso los gobernantes, quienes eran cercanos a los dioses, lo llamaban rey. Ellos se preocupaban por nuestro protagonista porque le habían confiado sus voluntades a él. En el pasado, Lee Ho-jae había estado luchando en el sexto piso por más de 40 días. No se sabía a ciencia cierta cuántas veces había fallado el desafío, pero había una cosa que era segura: cada vez era más fuerte. Su fortaleza física y velocidad de procesamiento de información era cada vez más rápida. Hubo un tiempo en donde sus circuitos mágicos despertaron. En ese momento sus habilidades físicas explotaron aún más, pero aún con tal velocidad de crecimiento no podía vencer este piso. La topografía también estaba en su contra. Cuando llegó a un pasillo, el ejército no muerto pasaba por otro. Entonces fallaba nuevamente. Cuando llegó donde los monjes, fue vencido en cuestión de segundos. En este punto ya estaba cansado de todo esto. La frustración lo inundaba. Los pensamientos negativos rondaban por su mente. Trató de mantenerlos a raya y de cierta manera logró funcionar. Sin embargo, se dio cuenta que desde que llegó a este lugar solo tenía experiencias negativas. Lee Ho-jae continuó creciendo y fallando interminablemente.
Fue entonces el momento que sintió que podía pasar este piso. Con la derrota del sacerdote principal, este ciclo incesante había terminado. Con un suspiro expulsó toda la frustración que había acumulado, y con ello, las deidades impresionadas le otorgaron una habilidad: explotación del alma. Las recompensas no terminaban. La deidad de la lentitud y de la aventura le otorgaban el destino de apóstol. Para ello tenía que completar una misión. La hazaña del hijo Jae le permitió pasar fácilmente 5 niveles en la dificultad infernal. Para poder escuchar la información de los dioses por parte de Kirikiri era necesario pasar 5 niveles y así ganar una gran cuota de preguntas. Recordaba cómo fue el reencuentro entre él y Kirikiri después de pasar el piso número 6. Sus emociones explotaron, lloraban mientras sujetaba a la amable administradora. Kirikiri le dio la información necesaria para que el hijo Jae decidiera de qué dios sería apóstol. Nosotros habíamos recibido información de la diosa de la lentitud anteriormente. Estos dos dioses eran similares. La diferencia radicaba en que la deidad de la aventura le gustaba cumplir sus sueños y esperanzas después de superar las tribulaciones con sus amigos y compañeros. A una le gustaba estar sola mientras que al otro no. Después de pasar un tiempo, nuestro protagonista decidió hacer el juicio de las dos deidades al mismo tiempo. En ese instante recibió 2 autoridades. Por parte de la deidad de la aventura, la habilidad Fortaleza le permitía aumentar sus habilidades de acuerdo al número de dificultades, aliados y las heridas que tuviera. Y por parte de la deidad de la lentitud, la habilidad de Composición, que le permitía obtener mejores resultados cuanto más tiempo dedicara a algo. Para ser apóstol, el hijo Jae tenía que cumplir varias condiciones. Para la deidad de la lentitud tenía que cumplir 11 condiciones, mientras que para la deidad de la aventura tenía que cumplir más de 200. El tiempo de su estadía en la pradera había terminado. Cuando se despedía de la administradora no podía evitar recordar su antigua vida. Si ella estuviera en su vida anterior, se preguntaba si algo sería diferente. Al llegar a la sala de espera decidió entrar directamente al desafío del siguiente piso. Después de todo no recibió una advertencia por parte de Kirikiri. Tenía que aprovechar esas oportunidades para alcanzar a las otras personas de las demás dificultades. La condición de victoria en este piso era sobrevivir a la selva durante 25 días. Faltaban 24 días para que acabara la ronda y con ello el desafío volvería a reiniciarse. La mala fortuna perseguía a nuestro protagonista. Ese lugar era uno con muy bajas probabilidades de supervivencia. La mayoría de las personas que venían a entrenar sus habilidades aquí no vivían para contarlo. Aparte de eso, hubo otra condición. Tenía que sobrevivir aquí sin utilizar su inventario. Actualmente no tenía un arma del que disponer. Tenía que enfrentarse con sus propias manos. Y por si fuera poco, una intensa batalla entre 2 bestias gigantescas empezó cerca de él. Estas bestias eran llamadas dragones falsos. No estaba ni física ni mentalmente preparado para enfrentar tales bestias. Después de huir, su siguiente rumbo de acción era encontrar un refugio. Un campamento cerca del lago o encima de los árboles sería peligroso. La opción más fiable era una cueva. Sin embargo, nuestro protagonista tampoco iba a tener mucho tiempo tranquilo. Fue acechado por una variante de orangután, uno con brazos afilados e inteligencia desarrollada. Este animal era un depredador peligroso. Siempre atacaba en manada, podía utilizar magia. También estaba versado en planes como emboscadas o trampas. El hijo Jae pasó varios días sin descanso frente a los ataques de los orangutanes. No fue hasta que más de 300 orangutanes lo atacaron al mismo tiempo que nuestro protagonista tomó la oportunidad para acabar con ellos. Explotación del alma maldecía a los contrincantes debilitándolos. Incluso tomar parte de la vida del afectado para curar al conjurador. En conjunto con las recién adquiridas autoridades, combatir por largos periodos de tiempo no era desgastante. Tiempo después, el hijo Jae encontró la cueva que sería su base. Allí convocó a Hidalta por segunda vez. Ella no enloquecería nuevamente. La tribu de los hombres lagarto respetaban la jerarquía. El hijo Jae era más fuerte que ella, por lo tanto ella tenía que ser obediente con él. Convocar a alguien excluido por su propia raza, que tuvo que sobrevivir en la naturaleza por su propia cuenta, fue la mejor opción. Hidalta le enseñó al hijo Jae a desenvolverse en esta traicionera selva, e incluso a manejar la lanza. Este piso era un campo de entrenamiento perfecto. También aprendió a detectar el enemigo a través de la magia. No fue complicado completar el piso número 12, solo tenía que esperar hasta la siguiente ronda. Llegó otro día de la gran conferencia. Se había descubierto que estos eventos sucedían cuando algún problema afectaba el desarrollo del tutorial. Esta vez ocurrió por el desarrollo y expendio de drogas. También utilizaban este tipo de días para reunir al alto mando de la milicia civil y hablar sobre temas importantes. Uno de ellos era que una persona de la dificultad fácil estaba cerca de completar el tutorial. Esta persona era un puente entre el tutorial y la tierra. Era un mensaje de esperanza para las personas que fueron atormentadas por los monstruos. Y una advertencia a las personas que serían futuros retadores. Habían leyes establecidas en el mundo del tutorial.
Otro problema que debería hablarse se trataba sobre Park Jun-ah. Al ser salvado por Lee Jo-jae, ella era extremadamente respetuosa con él. El problema yacía que ella era la directora de la milicia civil. Esto podría traer problemas a futuro. Esto podría traer preguntas sobre quién realmente era el líder de la organización. Con el final del día de la gran conferencia, Lee Jo-jae optó imbuir veneno como recompensa por fallar el piso número 12. Con eso, su viejo hábito de autolacerarse volvió. Estaba enfrascado en fortalecer cada habilidad suya, y Dalta, que no había visto a alguien similar, estaba preocupada. Además, nuestro protagonista tenía un nuevo objetivo. Aunque no fuera obligatorio, quería derrotar a los dragones falsos del desafío. Creo que acabo de resumir 62 capítulos en poco más de 25 minutos, pero no quiere decir que al momento de juzgar me haya detenido aquí. Cabe aclarar que yo leía la novela ligera desde que estaba en emisión. Por eso entro en conflicto al quedarme aquí o centrar todo mi contenido en esta serie. El sentimiento que produce esta serie es diferente a otras series, por eso merece la pena tomarse su tiempo para leerla por su propia cuenta. Si tuviera que darle una puntuación de 1 a 5 quedaría de esta manera. Su línea de historia es realmente única, confunde al espectador cuando ocurren saltos en los tiempos entre el pasado y el presente, pero estos saltos en el tiempo ocurren pocas veces, por lo que incentiva la curiosidad. También tenemos que recordar que esta historia es narrada por el propio protagonista, lo cual de cierta manera es una lástima, porque no podemos ver lo que ocurre en la Tierra o con otros personajes. Para su historia le doy un 4. El desarrollo de personajes es muy bueno, te permite tomarle aprecio al protagonista, se puede observar el cariño con el que fue creado. Lee Jo-jae no únicamente crece en fuerza, crece mentalmente. Al principio comenzó como un exjugador profesional que no le importaba lastimarse con tal de fortalecerse, pero esto fue antes de entrar en contacto con seres pensantes. Después sentía empatía por ellos, y en este tipo de series considero que es importante. Nuestro protagonista no es una máquina de guerra, es un humano. Es normal que sea influenciado por ellos, y más cuando la vida de él y su enemigo está en juego. Por eso la intención de transmitir que aquel que quita la vida también es consciente del valor de la misma, produce un sentimiento inquietante. 5 puntos para el desarrollo de personaje. Por último juntaré los personajes secundarios y antagonistas. Como esta es una historia contada en primera persona y especialmente cuando el protagonista principal siempre está solo, es difícil evaluarlo. Por eso es grato saber que un mundo en blanco como el tutorial, los personajes secundarios lo van construyendo poco a poco. Y también siento que está un poco desaprovechado no tomar en cuenta las personas que están en la Tierra o en otras dificultades. En cuanto a los antagonistas, podemos considerar que al menos el manga, no la novela ligera, carece completamente de personas antagonistas, incluso tomando en cuenta el tutorial que hay que vencer. Como su nombre lo dice, es el encargado de preparar a la persona para el verdadero problema. No tiene otra intención, simplemente reacciona de acuerdo a las acciones de la persona. Aunque este último punto pueda ser considerado como una debilidad, a lo largo de la serie no parece ser necesario, por eso recibe 4 puntos, calificando esta serie como 4.3. Si están de acuerdo o les gustaría compartir su experiencia con esta serie, no duden en comentar en la caja de comentarios, siempre y cuando todo sea con respeto. También me gustaría saber qué opinan sobre este nuevo formato y si tienen alguna recomendación. Gracias y hasta luego.